Andá a saber dónde estará pataperreando Melissa Trad Malmod. Siempre se mete en algunos lugares donde hay tiros. Creo que a ella lo que le interesa son los tiros. Y yo le iba a decir, ¿para qué tan lejos, Melissa? Si en Rosario está lleno de tiros y está a casito nomás. ¿Dónde andás, Melissa? ¿Cómo andas, Quique? La verdad que nunca lo había pensado así, pero me parece que es una buena descripción para mi bio en las redes sociales, ¿viste? Pero en realidad, porque tiene algo de cierto. La verdad es que cuando yo estudié mi maestría, me especialicé justamente como en estudios de conflicto y de paz. Ah, claro. Así que, bueno, hay algo de eso. Sí. Hay algo de eso que Bueno, decís. bueno, bueno. Bueno, ahora estoy en Serbia. Justo hablando Sí, de una de las ciudades sí. más, no sé, que más ha estado en guerra en Europa, estoy en Belgrado en este Ah, momento. estás en Belgrado. Serbia, era Serbia y Montenegro. Montenegro se separó. ¿Por qué me suena Serbia y Montenegro? Totalmente. Bueno, Serbia en realidad ha sido tantos países que te voy a decir una cosa. Yo Sí, tengo 31 años. sí. Conocí a una chica que tiene mi edad o un poquitito más Ajá, de acá de Serbia. sí, Me dijo que ella nunca se fue de este país, o sea, toda su vida vivió en este país, ¿no? sí, sí. Y sin embargo, el país en el que ella nació cambió 4 veces, por lo menos. Claro. Porque Sí, esto fue Yugoslavia en su sí. momento. Mm, Ha pasado por muchas guerras, ¿no? Tratando de ver cómo interactuaba con sus vecinos, por decirlo sí, de alguna manera. claro. La última versión sí fue Serbia y Montenegro, y Mm, seguramente te sonará porque en un mundial, si no recuerdo, debe haber sido sobre el 2006 más o menos, sí. Serbia y Montenegro se acababa de separar, Mm. y eran dos países, o sea, Serbia por un lado, Montenegro por el otro, pero en el mundial jugaban juntos todavía porque no les había dado tiempo como de Ah, desarrollar claro, sus claro, propios claro. equipos nacionales. Así Sí, que por ahí a la audiencia le suena de eso. sí. O sea que Pero ahora, sí, ahora es solo Serbia. ahora es solo Serbia, pero sigue en conflicto con una región que se llama Kosovo, que Ah, algunos países en el mundo reconocen como un país aparte y los serbios no quieren, ajá. siguen creyendo, digamos, que es una región de su propio país. Pero sí, es ¿Y qué Serbia. piensan los kosovares? Mm, lo contrario, obviamente. Son una región que se quiere separar hace tiempo, Sí, y la realidad es que hay pocos serbios que viven en esa región de Kosovo hoy en día, ajá, pero lo que los serbios dicen es que ellos tienen como muchas ataduras históricas con esa zona. claro. De hecho, bueno, hay como muchos hitos históricos de Serbia que sucedieron ahí, y por lo tanto tienen todavía como lugares específicos históricos, incluso la iglesia serbia tiene como propiedades ahí. Entonces sigue estando como ese lazo histórico. Al mismo Sí, tiempo trajeron a un montón de población de Albania a ocupar este territorio de Kosovo, sí. y bueno, sigue estando eso en conflicto. Hubo una guerra, de hecho, a finales de los 90, Mm. se metió la OTAN y todo. De hecho uno camina por Belgrado y puede hoy en día ver todavía edificios que fueron destruidos por la guerra. Así que mirá si no estaremos en una zona donde había tiros, por decirlo Sí, así. sí, sí, pero a ver, claro, yo trato de imaginarme una persona nacida allí, viviendo allí toda su vida y toda su vida en conflicto. Sí, sí, sobre todo me imagino yo que hay un conflicto de identidad tremendo acá. Claro, claro. Eh, Esta es la zona donde en algún momento yo te decía Yugoslavia, ¿no? Esto, o sea, fue por un lado el reino de Yugoslavia, fue después una Yugoslavia comunista con el famoso Tito, Ah, que no claro. sé si en algún momento lo habremos mencionado, me parece, en esta columna. Sí, sí. De hecho, hoy estuve en el mausoleo de Tito, que está justamente en Belgrado. Eh, Después de la muerte de Tito, bueno, hay un montón de etnias que entraron en conflicto, Sí, eh, y eso hizo que se empezara a dividir la Yugoslavia, ¿no? ujú, Y en ese sentido, esas divisiones étnicas son las que han marcado un poco los conflictos y los que han hecho que la gente se sienta serbia o se sienta croata. Recordarán, sí, espero que recuerde la audiencia de cuando hablamos de Croacia, sí, porque está todo ligado acá, ¿no? Y los serbios específicamente es muy loco porque, claro, el territorio que estuvo más complicado mm, fue el de Bosnia, en realidad. Ahí estuve antes de venir a claro, Serbia. sí.
En Bosnia está Sarajevo y estará, quizá a alguno le suene porque hay muchos documentales y cortos al respecto del genocidio de Srebrenica, más o Sí, menos así se sí, pronuncia, sí, creo. sí, 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 sí. Y bueno, los serbios estuvieron involucrados ahí, entonces imagínate si no estarán, si no habrán pasado su vida rodeados de conflicto. Ellos Mm. acá medio que no se hacen mucho cargo de ese genocidio, te diré, pero lo que dicen es que en realidad no fueron los serbios de Serbia, sino que fueron los serbios que vivían en Bosnia. O sea, imagínate, es un territorio dentro de todo por ahí chico, y Sí. la verdad es que los límites que ponen las sociedades, ¿no? Para dividir el territorio no siempre son congruentes con las poblaciones que viven ahí, ¿no? Es la historia que hemos visto tantas veces. Y Melissa, ¿qué es lo que están haciendo allí soldados argentinos? De esto me hablaste. Sí, en realidad los soldados argentinos no están acá, sino que están en Chipre, que es el lugar que visité antes. Ah, De sí, hecho. sí, 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 me van quedando, los tiros me van quedando atrás. Bueno, que no te queden tan atrás porque ahí hubo tiros también. Sí. De hecho, y ¿sabes qué es lo peor? Que yo, porque yo te prometí con anterioridad Sí. que veníamos hablando, viste, de cosas como pesadas, y Mm. dijimos, bueno, vamos a tratar de ponerle como un poco de onda para la próxima columna para nada, hacerlo un poco más arriba. Sí. Y si bien esta historia empieza con, sí, lamentablemente empieza con tiros, vamos a hablar un poco de qué hace la Argentina ahí hoy, y eso es lo interesante. Pero si querés te doy un poquitito de contexto de por qué hay un conflicto en Chipre, ¿no? A ver, dale. Básicamente lo que tenemos, así como siempre, ¿no? Resumimos un montón de años de historia, pero bueno, siempre los oyentes pueden después contextualizar un poquito Claro, más. Pero para claro. que se nos haga fácil, básicamente esta es una isla que, para situarte en realidad, o sea, está en el Mediterráneo, geográficamente en teoría le pertenece al suroeste asiático, ¿no? Pero como que política y culturalmente se considera parte de Europa. Ajá. De hecho, parte de la isla, y ya vamos a hablar de por qué la isla está dividida, Sí. es parte de la Unión Europea. Ujú. Eh, pero lo que hay que saber, así como corto, es que más o menos desde el 1500, 1570 por ahí, los otomanos ocuparon esa isla, Qué ¿no? maravilla. Eh, hubo, imagínate, en todos esos años de historia, hasta que se derrumbó el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, Sí. hubo como varias guerras, ¿no? Y en ese marco, lo que hace el Imperio Otomano es una especie de acuerdo con Gran Bretaña. Mm. ¿Qué podría salir mal, no? Ujú. Básicamente, Gran Bretaña eh, iba a usar la isla como base para proteger al Imperio Otomano de una posible agresión rusa. Y lo que pasa es que, bueno, obviamente, como ya dijimos, Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano cae, Sí. y finalmente lo que pasa es que el Imperio Británico se anexiona formalmente esa isla. Ajá. Eh, y ahí hay toda una relación, porque cuando hablamos de Imperio Otomano, ¿no? Hablamos de los turcos que vivían ahí, Mm. pero al mismo tiempo, en su momento, Gran Bretaña le ofreció esta isla, la isla de Chipre, a Grecia, Sí. con la condición de que, bueno, de que Grecia se uniera a la guerra del lado de los británicos. La Claro. oferta fue rechazada, bueno, pasan un montón de cosas en el medio, pero en el medio hay un tratado que se llama el Tratado de Lausana, Ujú. como siempre excusándonos de la pronunciación, porque andás a saber No, no, cómo se pronuncia de verdad eso. está muy bien. Eso está en Suiza. Ajá, bueno, la cuestión es que el tratado lo que hace es, en 1923, decir que, bueno, que la República Turca renuncia a cualquier reclamo sobre Chipre, Claro. ¿no? Ujú. Pero Sí. vos lo que tenés en esta isla, y acá ahora volvemos como un poco a lo fácil, porque siempre la parte histórica por ahí se hace como un poco densa, pero lo importante es entender que en esta isla hay dos comunidades, ¿no? Mm. Por un lado están los turcochipriotas, Sí. ¿no? Y por otro lado están los grecochipriotas. Ajá. Ellos se consideran etnias separadas. Cuando decimos turcochipriotas y grecochipriotas, obviamente algunos se sienten como parte de Grecia, ¿no? Y Claro, otros se claro. sienten como Sí, parte de sí. Turquía. Imposible que se Eh, pongan de acuerdo en nada, en nada.
Parece que no. Y como siempre, la religión es como un componente fuerte Claro, acá de sí, separación, sí, ¿no? sí, sí. Entre las comunidades. Ujú, ujú. Y lo que empieza a pasar es que obviamente estas etnias, de alguna manera, como decís, no están conviviendo del todo como pacíficamente, ¿no? Porque Am, siempre hay como lo que vemos en muchos conflictos, ¿no? Que es esta cosa de que empiezan a surgir como eslóganes muy sí, sí, nacionalistas, sí. ¿no? Mm, Y entonces hay una parte de la población que te dice, no, 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 porque Chipre en realidad es turco, ujú, y los demás que dicen lo contrario. Pero la cuestión es que en 1960, sí. imagínate, no hace tantísimo que digamos, ¿no? Ujú, Em, Turquía, Grecia y el Reino Unido lo que hacen es firmar un tratado que declara que la isla es independiente, ¿no? sí, sí. Y lo que sí, hasta el día de hoy, por supuesto, ni lentos ni perezosos, los británicos siguen teniendo 2 bases militares en esa isla. Eh, Qué maravilla, claro. Bueno, al decir que son, que es una isla independiente, le están diciendo también arréglense ustedes con la interna. Exactamente, Claro. exactamente, porque por ahí sigue la historia. Y lo que hay es que si bien se crea una especie de gobierno que la idea es que tuviese en cuenta las necesidades de ambas comunidades, teniendo en cuenta igual que la población turco-chipriota, los que son como que pertenecen a esa etnia más relacionada a Turquía, Mm, siempre fueron una minoría. sí, Los greco-chipriotas siempre fueron la mayoría en la isla. eso. Y lo que sucede es que si bien hacen un gobierno como una especie de, lo que hacen muchos pueblos, que es tratar de incorporar como una representación de las dos etnias, Ujú, o de la cantidad de etnias que haya, ¿no? sí, Perdón. sí. Em, lo Mm, que sucede es que en el 74 hay un golpe de Estado, digamos, pro-griego, que es apoyado por la dictadura griega, y lo que hace es, esto provoca la reacción de Turquía, ¿no? ujú. Porque obviamente Turquía dice, bueno, yo tengo que proteger, Al- Turquía el país, ¿no? O Eso sea, es, Turquía el claro, país dice, yo claro. tengo que proteger las necesidades de mi pueblo turco Sí, en esa isla. sí. Qué locura, qué Y locura. Sí. entonces, lo que tenés es, bueno, esta reacción donde Turquía invade la isla. Ajá. ¿Y a partir de allí qué? Bueno, la isla queda dividida en dos, literalmente, y esa es la situación hasta el día de hoy, ¿no? Ajá. Lo que pasa es que Turquía ocupa militarmente, entonces, ¿no? Lo que es el norte de la isla Sí. manda más o menos 30.000 soldados, ¿no? Mm, Y en este sentido, obviamente todas las partes están incumpliendo lo que se había propuesto internacionalmente, ¿no? claro, claro. Y decime qué cuernos hacen los soldados argentinos. Lo que sucede es que cuando Turquía invade el norte de la isla, Sí, digamos, sí. un poco lo que termina pasando es que la isla queda dividida en dos y el conflicto es una especie de conflicto de estos que hoy en día no hay violencia, Ah, pero siempre hay como una tensión latente, ¿no? Y claro. entonces lo que pasó es que en el conflicto entró la ONU, ¿no? Sí, Eh, y se pusieron, esto es muy loco porque la isla es chiquita, ¿no? Y sí, entonces imagínate que en una isla chica, de repente está dividido el norte, mucho más pequeño para sí, los turcos, sí. después de que invadieron la isla, Ajá. y el sur para los griegos. ¿Y En el La medio, ONU qué hace? ¿Envía fuerzas de paz? ¿Qué cuernos hace? exacto, Ah, exacto, la ONU está en el medio, en qué lo que se loco. llama la zona de amortiguación. Es una especie de tierra de nadie, No, ¿no? Que no, está no, no. justo en el medio, es una Sí, franja, sí. y básicamente la ONU está para... Yo me imagino como a dos tipos peleándose y el que viene en el medio y está como parado Sí, ahí, ok. sosteniendo, Sí, ¿viste? sí. Que no se sigan matando. Bueno, No, no, es impresionante. eso es lo que pasa hoy en Sí, Chipre. sí. La ONU está ahí para eso. Y lo Mm. loco de todo esto es que Argentina es uno de los países que más soldados envía a las fuerzas de paz de la ONU. Ah, mira. Sí. Sí, estamos hablando en este caso de la UNFICYT, ese es el nombre de la misión de paz de Mm. la ONU que está instalada ahí. Ujú. Eh, y es muy interesante el trabajo que hacen. No solamente estuve en Chipre y crucé de un lado a otro, y te puedo contar un montón de cosas de eso porque hay eh, problemas logísticos que uno como turista no No entiende entiendo. hasta Sí, que llega ahí, sí. porque imagínate que el norte de Chipre
el único país que reconoce al norte de Chipre como un país independiente es Turquía, ¿no? Claro. Y y claro, porque es como su población, Sí. entonces reconoce al norte de Chipre como la República Turca del Norte de Chipre, pero Qué Turquía es el único locura. país que lo Qué reconoce. Entonces, locura. vos imagínate esto, en el norte hay un solo aeropuerto y del aeropuerto solamente salen vuelos internacionales a Turquía. No puedes volar a ningún otro lugar porque ningún Claro, otro país claro. reconoce eso como un país independiente. Y al mismo tiempo lo que me pasó a mí, pues turista que obviamente no sabe de esto antes de llegar, y la verdad que no está escrito mucho porque yo siempre hago una pequeña investigación antes de ir a los lugares, eh, pero claro, yo estaba en Turquía, ¿no? Entonces yo miro un mapa, dije, lo más razonable para mí es tomarme un ferry al norte, o sea, desde el sur de Turquía al norte de Chipre, que es donde está la República Turca del Norte de Chipre, para Sí. quienes la reconocen así, dije, bueno, llego ahí en ferry, estoy un poco en el norte, después cruzo al sur, Sí. ¿no? Tranqui, como uno está acostumbrado, no tiene idea del privilegio que tenemos a veces con que nuestro Claro, pasaporte sea un buen claro. pasaporte, Sí, que sí. crucemos fronteras, viste, como con nuestro DNI, incluso en el Sí, Mercosur. claro. Bueno, claro, Bueno. yo hice eso. El tema es Mm, que lo que yo no sabía es que, claro, yo entré al norte de Chipre, mm, pero cuando quise cruzar al sur, que es la zona de los griegos, digamos, sigue siendo, no es parte de Grecia, ¿no? Es Chipre, es un país independiente, pero está asociada a la comunidad sí, Grecia y básicamente es parte de la Unión Europea. claro. Entonces, cuando vos querés cruzar al sur, Ujú. ellos lo que consideran es que vos has entrado ilegalmente a su país. O sea, vos, Claro, sí, turista, en sí, el sí. medio quedás Sí, en un ya está. conflicto, ¿entendés? Ya está. Pero Que no tenés nada que ver. sí, pero desde hace un tiempo largo que estás viviendo de esa manera, yendo de la cuarta al pértigo. Sí, me gusta esa frase, pero No, sí, es igual maravilloso, creo que sí. es muy interesante cómo, para mí esto es lo lindo de viajar cuando uno habla de política internacional, Claro, más allá de sentarse, ¿viste? Porque analistas somos todos, sí. ¿viste? Sí, sí. ¿Cuánto panelista tenés Ujú. del tema que se te ocurra? Pero a mí lo que me gusta de viajar cuando hablamos de estas cosas es que uno puede vivir en carne propia, ¿no? Los Sí, resultados de un conflicto. eso Y esto es, te marca simplemente el cruzar fronteras, por eso ejemplo. es. Y me preguntabas de Argentina, ¿no? De por qué los argentinos y las argentinas están ahí. Ujú. Como decíamos antes, están en esta misión de paz. Sí, ok. Y es muy loco porque, por un lado, lo que hay que saber es que, bueno, la Argentina, como muchos otros países, envía personal, ¿no? A las misiones de paz de la ONU. Sí. Este personal es militar, es un personal que de todas maneras, digamos, proviene de nuestras Fuerzas Armadas, Ujú. pero no es cualquier persona de las Fuerzas Armadas, sino que ellos expresan su voluntad de querer ser parte de una misión de paz en el exterior, Eso es. y de ahí en más, si son electos, Ujú. pasan por un montón de cursos, ¿no? Porque vos imaginate que no podés simplemente poner a un militar de nuestras Fuerzas Armadas o de las Fuerzas Armadas de cualquier país directamente No, a una misión de paz. Es que tienen que Porque estar aparte, tienen que estar entrenados en lo que van a hacer. exacto, y Claro, aparte hay un chip que tenés que cambiar, ¿no? Porque de clarito. alguna manera el militar está preparado un poco para la guerra y en las misiones de paz se supone que Sí. estás ahí para contribuir a la paz. Ok, Nivel ok. que, Mm, imagínate mm. que muchos de estos argentinos y argentinas y bueno, el resto de gente que conforma las misiones de paz patrullan toda esta zona que yo les contaba, que es la famosa zona de amortiguación que está en el medio, ¿no? De las dos Mm. facciones de Chipre, patrullan toda esa zona sin armas. O sea, vos imaginate que tenés Claro. soldados turcos de un lado apuntándote, Sí. Sí. soldados griegos del otro, y vos Y en el vos medio, tu escudo, inerme, pero es claro, tu es, escudo es la bandera de la ONU. es casi una metáfora, Melissa, eso. Bueno, Es eso. hasta acá llegamos. Déjame porque tengo una cantidad de información notable. Y después mándame algo de lo que entrevistaste a parte de las fuerzas argentinas de paz ahí.
Sí, totalmente. Bueno, La idea es dale. que puedan escuchar un poco de eso, Sí, porque dale. muy amables toda la gente del Campo San Martín ahí, que nos invitó, que me dejó pasar, que Mauricio Núñez fue el encargado de relacionarnos ahí, de ponernos en contacto. Sí, Me mostraron todo el campo donde están los argentinos, lo que hacen. sí. Está buenísimo, así que nada, Bueno, los dale. dejamos un poco para que escuchen eso. Y como siempre, siguen el resto del viaje por mi Instagram, Melissa Trad, TRAD. Y nos escuchamos la próxima, Kike. Beso grandote. Un abrazo. Te quiero mucho, no estés en el fuego cruzado. Voy a tratar. Chao, chao. Un abrazo. Bueno, la escuchaste a Melissa Trad Malmod. ¿Y dónde la escuchaste? Sí, ¿dónde la vas a escuchar? En el desconcierto.